una línea de fuerza porque llama mucho la atención, siempre hay unas intrigas, y no sé, como que el tema de Trujillo siempre como que le llama la atención a la gente. Claro, sí. Y bueno, ya la semana que viene ya estamos en el mes de mayo, que fue justamente cuando el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Y tengo aquí a un invitado muy especial, es el doctor Ronnie Joubert, que está con nosotros, que es un reconocido odontólogo de la República Dominicana, pero es un apasionado de la historia. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contento de estar aquí y botando el golpe, porque yo salí de una cirugía de 3 horas a venirme a distender aquí, así que estoy muy contento. Estoy pensando volver la semana que viene. Ya el doctor Santana le dio una aprobación, que el doctor Santana está aquí, que es de nosotros. Así es, muy querido mío también. Bueno, doctor Joubert, cuénteme, ¿cómo fue esa planificación de la muerte de Trujillo? Mira, yo pienso, Jochi, que para poder hablar de la muerte de Trujillo hay que pensar que hubo 3 etapas. La preparación del atentado, el atentado como tal, y luego qué pasó con esa gente. Durante 30 años que tuvo el control absoluto del país y arrodilló prácticamente al 99% de la población, fue tomando un control tal que yo creo que al final perdió el sentido hacia dónde iba. Y comenzó a atentar contra las personas que trabajaron con él para el régimen. Y comenzó a abusar de esas familias. Y como dicen algunos historiadores serios de este país, este pueblo tiene dignidad. Y fue llevando el escenario y fue cometiendo una serie de errores estratégicos, políticamente hablando. O sea, estamos dando el mismo Trujillo. El mismo Trujillo con el combo del CIM, Johnny Aves y otros más. Cosa que él dirigía porque no pasaba nada en el país sin que él lo autorizara, y crímenes del calibre que autorizó. Y eso hizo que mucha gente comenzara a pensar en salir de él. Se trató un grupo de dominicanos de asociar al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano, inicialmente bajo la tutela de Eisenhower, apoyó los movimientos, que eran varios, y cuando Kennedy sube con la experiencia de Bahía de Cochinos, retira el apoyo norteamericano. Por lo tanto, los 4 grupos que estaban conformados para salir de Trujillo, que se fundieron al final en 2, actuaron totalmente sin el apoyo del gobierno americano. Y una pregunta, doctor, y discúlpeme. Sí. ¿Quién fue el primero que tomó la iniciativa, que le dio un ejemplo al otro, tenemos que salir de Trujillo ya? Se formaron 4 grupos prácticamente paralelos, que ahora te voy a describir. Pero hay 2 eslabones estratégicos ahí, que son Don Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. Guapo los 2. Esos son los eslabones intermedios entre los grupos. De hecho, hay un grupo que es donde participa el general Inver, que no conocía a los otros. Ese grupo de Inver, Estrella Sadalá y Teniente Amado, no conocía a los otros. Y se sumaron al plan y fueron al malecón, y el general Inver declaró años después que él fue al malecón a cumplir una función en que él no conocía a los otros. No, porque incluso, cosa que yo creo porque era un hombre serio. Claro, no, y que yo vi en un documental así mismo que fueron y le dijeron a él, mira, vamos a hacer tal cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijo, vamos arriba. Y él cogió para allá. Una entrevista de Uchi Lora, que es un periodista serio en connotado. O sea que, mira, un buen dato. Un dato que desconocíamos. Inver Barrera, o sea, como que nunca estuvo desde el primer momento. No, él estuvo en uno de los grupos. Lo que pasa es que eran 4 grupos paralelos, donde entre grupo y grupo solo había un eslabón. De manera tal, Jochi, que si te agarraban a ti, tú podías delatar a uno o a otro, pero los otros no podrían delatar a los otros grupos porque no lo conocían. Esos 4 grupos, lo mismo hicieron los trinitarios 100 años antes. Esos 4 grupos se conformaron en un grupo de Santiago, encabezado por Estrella Sadalá, el grupo de Moca, encabezado por don Antonio de la Maza, el grupo de la oligarquía, encabezado por Gianni Vicini, Don Arri y esos apellidos, y el grupo de la capital, encabezado por el luego general, que ya era retirado en ese momento, Juan Tomás Díaz. Y esos grupos que entraban y salían conformaron un equipo de más de 40 personas, Jochi, que estaban metidos de lleno, incluyendo al doctor Giorgi Brosa, que tú conociste, que fue el director de la clínica Abreu por años. Pero en la medida de que aquello fue avanzando y que Trujillo fue abusando, no solo se ganó el repudio local, contestando un poco también tu pregunta,
sino el repudio de los americanos, porque llegó un momento donde los americanos necesitaban salir de dictaduras. De hecho, salieron de 4 dictaduras en esos 3, 4 años, y Trujillo comenzó a ser un estorbo. Tenía que hacer un tránsito a la democracia. Le mandaron 3 emisarios, incluyendo el último, un senador norteamericano de la Florida, y después que salió de la reunión le dijo, este pendejo cree que yo voy a entregar esto, a mí hay que sacarme con los pies para adelante. Y lo sacaron con los pies para adelante. Existen 2 versiones con relación a la caída del régimen, con relación a las hermanas Mirabal, que es lo que dice que aceleró la caída del régimen. No, hubo y hay episodios... hay una versión que dice que fue una exageración del gobierno de Trujillo, y otra que dice que fue otra fuente extranjera que provocó eso para que a Trujillo finalmente lo quisieran tumbar. Sí, como señalé al principio, en los últimos años hubo una serie de sucesos que se sumaron. El de la Mirabal fue muy importante, pero realmente el que le pone la tapa a la botella es el atentado contra Betancourt, que conduce a que en una reunión en Costa Rica toda Latinoamérica le quite el respaldo diplomático al régimen y el respaldo económico. Por lo tanto, los últimos 7 u 8 meses del régimen se manejaba a escaso movimiento económico, y eso fue sumando deterioro en el sistema político. Ya él había gastado parte del presupuesto nacional en el 55 con la Feria de la Paz. Correcto. Esa que está ahí, donde hay oficinas del gobierno, y el gobierno quedó en bancarrota. Y 2 o 3 años después se le sumó que toda Latinoamérica, absolutamente toda, retiró sus diplomáticos, incluyendo el embajador americano. Correcto. Y yo pienso que ese fue el punto más importante. No quiere decir que la que tú bien señalas sumó, que el haber raptado a Galíndez en territorio americano, porque no fue Galíndez, pudo haber sido Jochi Santos, es que lo raptó en territorio americano, se burló del gobierno americano y lo trajo. Y luego cometió otro acto que le costó más de lo que pensamos, que fue matar a don Octavio de la Maza y quererlo involucrar en cosas de homosexualidad. Y los de la Maza vienen demostrando su bravura, Jochi, porque el papá de los de la Maza, don Vicente, estuvo en el atentado contra Lilis. Correcto. Entonces una familia que hace 100 años viene demostrando que tiene masa colgante. Y bueno, entonces se metió con esas personas, pero suma mucho eso, definitivamente. Estamos hablando con el doctor Ronnie Joubert. Ese proceso que, bueno, ya entendemos estos 4, ¿verdad?, equipos, por así decirlo. Pero el proceso de la noche, es cierto todo lo que se ha hablado de que como que en varias ocasiones intentaron y no lograron alcanzar el vehículo de Trujillo, o sea, como que la misión se abortó en reiteradas ocasiones. Sí, en 3 ocasiones antes del martes 30 de mayo hubo 3 intentos de eliminarlo y se bajó a la avenida. El teniente Amado García Guerrero, que era de la Guardia Presidencial de Trujillo, logró identificar que todos los miércoles, Jochi, tipo 7 de la noche, el hombre salía sin escolta a San Cristóbal. Solito, nada más con el chofer. Una vueltica. Teniente Amado García Guerrero pasa esa información. Estructuran un plan militarmente organizado para eliminarlo, pero el primer miércoles el hombre, en vez de irse por el malecón, se va por la Avenida Independencia y deja esperando a la gente. El segundo miércoles, por estrategia o por accidente de la vida, el hombre, en vez de irse por el malecón, se va por la Independencia y dobla en la cervecería y empalma el malecón un poco más allá de donde están. El tercer miércoles el hombre, se ha dicho una y otra vez, y lo dicen los historiadores, que tenía neumonía. No tenía neumonía, tenía un proceso gástrico que debió haber sido atendido por el doctor Santana, para no decir que tenía cagadera, una diarrea tremenda, y entonces pues no fue. Y la cuarta semana, fíjate que no bajan al malecón un 30 de mayo, miércoles, sino un martes, porque el hombre en la mañana, Albertico, incómodo, va a San Isidro y viene más incómodo, y en la tarde vuelve a San Isidro y viene más incómodo. Parece que se quilló y decidió irse el martes. Porque fue a San Isidro y necesitaba hacer unos cambios militares, y el jefe era un sobrino de él.
Y el otro jefe que había nombrado en sustitución de él era otro sobrino de él, que era el general Pupo Román. Digo sobrino porque estaba casado con una sobrina de Trujillo, a quien han acusado indebidamente, al general Román, y el hombre fue 2 veces a demostrar algunas cosas que andaban mal en San Isidro para armar un rebú. Entonces tuvo una discusión bastante dura con 2 o 3 personas, incluyendo al general Román, y decide, luego de caminar ese martes, repentinamente irse. Y ahí un colaborador de él, que era un antitrujillista, pero estaba al lado de él, Miguel Ángel Báez Díaz, contacta a los que están en la capital y arman el plan de matarlo. Pero es un plan improvisado, porque el plan era el miércoles y debieron haber venido gente de La Vega y gente de Moca, pero esa gente no estaba y hubo que ir con 7 personas, no con 9, de hecho con algunos que no estaban en el plan inicial, a la avenida al atentado. Una pregunta, y entonces doctor, hubo algunos de los personajes que no llegan y otros de los que estaban en el plan pero no estaban como opción, uno va para bajar, que bajan y finalmente lo fulminan. Una pregunta, doctor, que yo siempre me he hecho y que he leído y he escuchado en algunos medios. ¿Es cierto que el gobierno norteamericano le suministró armas a los héroes del 30 de mayo? Sí. Explíqueme. Al primer grupo que contactaba con ellos, con Ángel Severo Cabral, que es un hombre importante en la historia, el gobierno le llegó a dar 3 fusiles. 3 fusiles. Fusiles que habían sido de los cuidadores de la Embajada Americana, esa que está ahí un poquitito más allá del Teatro Nacional. Pero esas armas que se hablan, que eran 300 fusiles, nunca llegaron. Nunca llegaron. Porque aunque el gobierno de Eisenhower la autorizó, y hay documentos que lo demuestran, hay un fax o una información del 14 de abril donde autorizan eso, y como el fracaso de Bahía Cochino es 3 días después, el gobierno americano de Kennedy, al fracasar en Bahía Cochino, retira la autorización. Por lo tanto, hay 3 fusiles de embajada americana que se lo dieron de los cuidadores de la embajada americana, no que vinieron de allá por valija diplomática, pero los otros nunca llegaron. Las armas, escopetas, revólveres y pistolas que se usan son todas de dominicanos y la acción fue completamente de dominicanos. La embajada no participa al final. Doctor Ronnie Yubel, que está con nosotros haciéndonos esta historia tan interesante. Trujillo solamente estaba con su chofer. Solo con su chofer. Zacarías de la Cruz, que era el chofer nocturno de él salir a hacer travesuras. Su chofer diurno era Taurino Félix Guerrero, que fue con el que fue a San Isidro 2 veces. Él tenía su carro oficial y su chofer oficial para actos oficiales. Y en la noche salía en lo que él llamaba el carrito, que fue en el que lo mataron, con su chofer, que era Zacarías de la Cruz, que dejó un nieto, yo lo conozco y es amigo mío, y estuvo en el atentado. Ok, pero Zacarías de la Cruz siempre se mantuvo hasta el día de su muerte, o sea, nadie sabía de ese hombre, o sea, como que él se comió esa historia. Y lo abordaron diferentes historiadores y nunca contó nada. Nunca habló. Nunca habló. Pero leal, mi amor. A Ramfi Trujillo le habló. Cosas de guardia y secretos. Los guardias son así. Wow. Qué interesante. Todo eso doble. Pero cosas de guardia y secretos de guerra. Oye, a Zacarías de la Cruz en la avenida le tiran y le meten 7 balazos. Y un balazo le dio ahí, que se lo tiró aparentemente a Amado García Guerrero, que era campeón nacional de tiro, pero fue por casualidad porque era de noche. Y el tiro le dio ahí. ¿Tú sabes por qué no lo mató? Porque ahí tenía la insignia con el escudo dominicano en el kepi. Ay, y le dio un riflazo ahí, el kepi voló y cayó desplomado. Wow. Y la meta de esta gente era Trujillo y se olvidaron de Zacarías. Sí. Zacarías queda vivo entre unos matorrales y cuando esta gente se retira, 6 o 7 minutos después, esa balacera no duró más de ahí. O sea, él se quedó ahí. Se quedó tirado. Era una noche lluviosa. El general Soto Jiménez lo demostró. Y él se hace el muerto, o quedó aturdido y luego se recuperó. Y se va, recuérdate que eso era monte. Sí, no existe la Casa de España ni nada. Y se ve en el monte y se encuentra con unos campesinos. Esos campesinos lo llevan a la carretera del sur, o avenida hoy, Independencia, lo montan en un carro y militar al fin llega al Marión y ahí da la voz de alarma. Bajan la gente del CIGNI y encuentran uno de los carros que se queda porque no prendió, que manejaba Roberto Pastoriza, que era el único Mercury Monterrey que había en el país, imagínate. de Salvador Estrella Sadala. Vez. Aparece un revólver con la matrícula a nombre de Juan Tomás Díaz, que se lo había regalado Antonio de la Maza,
Aparecen los dientes de Trujillo y cuando llegan a la casa de Juan Tomás, la gente del CIN encuentran al servicio de la casa, lo entrevistan y ahí arman todo el paquete de todos los que habían estado. Doctor Joubert, mira qué buena observación hace Aniel. ¿Él qué tenía? ¿Tenía caja de dientes? No, él tenía lo que nosotros los dentistas llamamos una prótesis parcial removible, que es la que repone parte de los dientes con los famosos ganchitos. Y al darle un tiro ahí, que se dice que fue un tiro de gracia o no, creo que no viene al caso, pero el tiro le llegó estando dentro, la prótesis vuela y cae. Ahí cuando llegan los del CIN me encuentran la prótesis, llaman al doctor Camino Cestero, que tuve la suerte de conocerlo personalmente, y el doctor Camilo Cestero, el odontólogo del Marión, alcanza a ver, sí, esa es la prótesis del hombre. Entonces ahí comienzan a pensar, bueno, ya este hombre no está desaparecido, este hombre está muerto. Pero esa noticia se retuvo hasta el otro día, a las 6 de la tarde, que Ramfi llegó de París. Y María Martínez dio la orden de que no se dijera nada, a ver cómo se tomaba el control. Porque la idea, Jochi, era salir de Trujillo físicamente y dar un golpe de Estado inmediatamente, claro, sí. Lo que pasa es que el general Espaillat estaba sentado en el pony, vio cuando pasó el carro. El famoso Navajita. Navajita, papá de 2 amigos míos muy queridos. Qué buena historia, va contando la historia. Sí, conoce la historia, un gran basquetbolista, selección nacional, fue el hijo de Navajita. Y oyó los tiros. Cuando pasó ahí el hombre en el carro nocturno con el chofer nocturno, oyó unos tiros y fue y vio parte del atentado. Y en vez de ir a un campamento militar, fue directo a la casa de don Pupo Román, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, y paró el proceso. Y parte de esa razón es que no se da el golpe de Estado. Y al otro día esto se vuelve una cacería sin cuartel. ¿Pero y qué pasó con el cuerpo con el cuerpo de Trujillo? ¿No quedó allí? Se lo llevaron. Recogen el cuerpo de Trujillo, lo meten en el baúl, en uno de los 2 automóviles, y suben a una casa que está 3 cuadras más al este de la antigua embajada americana, donde vivía el general Juan Tomás Díaz. Meten el carro en la marquesina y lo dejan ahí, esperando la segunda etapa. Exacto. Y la segunda etapa no se dio, y a eso de las 11 de la 1 de la mañana ya el CIN tiene estructurados los que están. Imagínese usted. Y ellos deciden comenzarse a esconder. En ese proceso entre los que llegan donde don Juan Tomás y que amanecen, comienzan a ir a los médicos a curarse porque todos salieron heridos de una u otra forma. Comienzan a ir a algunas casas y por separado deciden comenzarse a esconder. ¿Qué habría pasado si se hubiese dado el golpe de Estado? Bueno, esta gente toma el gobierno, el plan era tomar el control completo del país. En golpes militares el primer punto es tomar todos los puntos militares estratégicos, tomar los aeropuertos, tomar los puertos, tomar el palacio, y en el plan de ellos, que está escrito y hay documentación. Esa era la segunda fase del plan. Sacar o matar a todos los Trujillos, incluyendo al presidente Balaguer, que era el presidente del momento. A propósito, y esa etapa no se dio. A propósito de la desclasificación que ordenó Donald Trump con relación a toda esta información que estamos viviendo, luego de que pasase eso, se sintió como una especie de como que no eran tan héroes los héroes. ¿Qué usted opina de eso? Ese es un movimiento que viene desde hace más de 35 años de querer enmascarar las acciones de esa gente y resaltar la de los delincuentes. El señor que se menciona en ese expediente fue uno de los 3 asesinos más connotados del régimen de Trujillo, Clodoveo Ortiz, un individuo patológico. Para que tú tengas una idea, en enero del año anterior hay 24 muchachos en Santiago que se llaman los panfleteros, que pasaron unos papelitos donde la edad promedio de ese grupo encabezado por Nicolás Guillén era de 19 años. Y hicieron unos volanticos, Jochi, que decía abajo Trujillo y atrás, con el respeto de usted, Trujillo es una mierda. Y por eso Clodoveo Ortiz mandó, bajo la autorización de Trujillo, a matar a los 24 muchachos. Me contó una gente que estuvo en la cárcel de la 40, que se ponía a pelar naranja, iba a las cárceles, apuñaleaba a los tipos, limpiaba el cuchillo y seguía. Me lo contó uno de los que estaba en la cárcel. No lo leí ni lo oí en un colmado. Entonces es un individuo patológico que da una declaración
y yo hice un trabajo y lo publiqué, y lo publicó un periódico nacional, de que se quiso violar a una doctora connotada de este país, esposa de... Pero ¿quién que mata a un dictador, Jochi, 3 horas antes está pensando en acostarse con nadie? Exactamente. Una locura. Se estaban cagando. ¿Qué es lo que van a estar pensando? Entonces, son deformaciones de un degenerado que Morel Cerda, uno que fue jefe de la Junta Central Electoral, claro. Sí. cuando le extraditaron en el 63, fue el que le hizo el juicio. Y ese señor quedó preso junto con otro en la cárcel. Y en la revolución del 65, esa gente se escapó y vivió como le dio la gana. Todavía hay algunos vivos viviendo en Estados Unidos. Masilla, bueno, muchas historias. Bueno, tengo muchas preguntas. Mira, mi querido Excúsenme amigo... palabra. Hable normal, doctor. Mira, me pregunta mi querido amigo, el periodista Manuel Jiménez, que si es cierto que Tunti Cáceres era el que estaba supuesto a conducir uno de los vehículos la noche del atentado. Don Tunti Cáceres, que era sobrino de la esposa de Antonio de la Maza, un muchachito de 22, 23 años, debió haber ido en el primer auto, que era el auto que le iba a disparar a Trujillo, manejando. Como adelantaron al martes, al día antes, por lo que dije de San Isidro, Tunti estaba en Moca y no llegó. Exacto. Entonces llamaron, que era muy amigo de don Salvador Estrella Sadala y de Antonio y del teniente Amado García Guerrero, a don Antonio Enver. Y entonces don Antonio Enver, que era un hombre de Temple y Pacífico, se le encargó que manejara ese carro, pero el que debió haber ido manejando era Tunti Cáceres. Y don Antonio es uno de los dos que le da un balazo. Lo narra él en ese video que tú comentaste. Lo agarra y le mete un tiro de frente y es el último tiro que se le da. Bueno, doctor Lluver, el panel se está llenando de preguntas. Rafaelito Rogosa le manda saludos. Sí, el doctor Carlos de los Santos, tu hermano y mi colega querido, le manda saludos también. Por aquí, ¿qué más tengo? Vamos a ver, 809-540-1065. WJ, usted está fascinado con esta historia. Pero claro que sí. Ajá. Incluso me di cuenta de algo, que me di cuenta que yo estaba duro, porque hace como 2 años yo le dije a usted, y discúlpeme la comparación, que Pablo Escobar y Trujillo cayeron por el mismo huevo. Ajá. Porque se creyeron los dueños del mundo. ¿Qué? Por el mismo huevo. Entonces, claro, aquí confirmo. Yo creo que él no sabe lo que es. El mismo huevo. Entonces, con el doctor confirmo que fue que Trujillo, no sé qué fue lo que le hizo a un agente de él, y ahí fue que Latinoamérica se le dio, no, espérate, hay que moverse este hombre. Que él lo dijo, lo explicó. Claro. Aló, buenas. Ochi, buena. Pregunte usted. Juan Castillo, eso es lo que se llama historia, eso es lo que tiene que tener este país. Y yo quiero que, para que no se me olvide, que antes del doctor dice, que me diga si él escribió algún libro y dónde están, porque de verdad que doctor, eso debe de... Ahora viene pregunta para el doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, cómo no. Ok. Mucho gusto, Juan. Doctor, qué bueno, lo felicito. Una pregunta, gracias, doctor, porque yo soy apasionado de las historias y más de esas historias de nuestro país. El plan para matar a Trujillo, realmente, usted ha contado detalladamente, punto por punto, más o menos algunas cosas, pero realmente las personas que estaban preparadas, como el que era jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, se dice que se convirtió en un cobarde, que realmente él fue el que arruinó el plan. ¿Qué de cierto era eso? Y si realmente la esposa de Trujillo fue la que cogió el mando hasta que creo que tuvo oculto Trujillo, o sea, el pueblo no sabía nada de la muerte hasta el otro día. ¿Por qué ese silencio realmente? Explíqueme eso y lo escucho. Mira, no, cuando matan a Trujillo, Ramfi está en París, como se había pasado mucho tiempo, y se da la orden por parte de María Martínez de que no se informe nada, pero Ramfi llega el otro día a las 6, 7 de la tarde con Radamés, con Rubiroso y con algunos más del clan, y es quien junto con Balaguer toman el control del país. Balaguer inteligentemente va a representar al gobierno dominicano 3 meses después, y en la ONU habla de que se construirá la democracia sobre las cenizas de la dictadura. Y ahí María Martínez se incomoda con Balaguer y se incomoda con Ramfi. Le dije, yo te dije, y hace que María Martínez y Ramfi se enfrenten, y esa es la excusa para salir, como hacía Balaguer, un genio de la política, inteligentemente de María Martínez. El país se quedó en manos de Ramfi y de Balaguer,
y los otros 2 tíos acechando ahí. Pero nunca estuvo bajo el control de María Martínez. Se me perdió la primera pregunta que me hizo. Pupo Román. Pupo Román, no, que no, fue no. verdad que fue un cobarde. No, don Pupo Román no pudo haber sido un cobarde. Fíjate lo siguiente. Estaba casado con una sobrina de Trujillo. Era el jefe de las Fuerzas Armadas. Nunca había tenido contratiempos importantes. Entonces renunció a todo eso para poner el pie en la otra acera. Yo creo que eso es más que meritorio. O sea, yo estando del lado de los que están arriba, cambiar de posición y meterme en un proyecto de esa envergadura es más meritorio que meterme sin estar arriba. Pero doctora, entonces, ¿qué se debe? Esos son falacias de las que han creado de ambos lados. Porque al pobre don Pupo lo han atacado los trujillistas de traicioneros y lo han atacado los del otro lado porque como falló esa etapa, no se dio. Hay familias connotadas de ese mismo lado que también cuestionan eso. Mi posición personal es que don Pupo se metió porque era un hombre de valentía. Tan así que después que el general Espaillat va a su casa y quedan de juntarse en la avenida y él ve que el juego se tranca, se va a Sanssouci, donde estaba el comando de las Fuerzas Armadas, y de ahí el general Román llama a Balaguer al palacio y le dice: presidente Balaguer, estoy aquí como jefe de las Fuerzas Armadas. Venga a negociar conmigo. Pero el joven de la Máximo Gómez, político, al fin le dijo: el poder se negocia en el palacio. Venga usted. Y entonces no fue por otras razones. Confirmado. No es verdad que se acobardó. Esa es una posición. Que si usted tiene libros si usted tiene algún libro, no, yo soy dentista. Tengo 3 de odontología. Si quiero te mando uno. Pero tengo 5 o 6 artículos escritos que te los voy a hacer llegar. Exacto. Y lo pueden o notas históricas. Confirmado el atentado del avión de Dominicana. ¿Perdón? Confirmado que fue un atentado en contra de Inver Barrera. Sí, fue un atentado justamente cerca de aquí donde se divide la Pedro Enrique. No, me refiero al avión de Dominicana. Al avión. No. Siempre se habló de eso. Una falla mecánica, eso lo dijo. Pero mire, te está dando la información porque el pueblo dominicano entiende. Una falla mecánica, había un problema con el combustible del avión que se cayó. Y casualmente tengo fotos de don Antonio con la ametralladora en el Club Náutico de Santo Domingo, pero después él comentó un par de veces y otras personas que no más informadas que él, que fue un accidente. Se está comenzando a enseñar esa historia y hay suficiente documentación, incluso hasta en las redes, de periodistas serios como Juan Daniel Balcácer, Soto Jiménez, Miguel Guerrero, en fin, Víctor Grimaldi, no solo escritas, sino en programas y en documentales, que uno se puede informar de la verdadera historia y realidad de lo que pasó. Otra pregunta para el doctor. Sí, buenas. Sí, buenas, Jorge, para felicitarlo y a usted también por tremendo ser humano que tiene ahí. Felicidades. Muy bien, nuestra historia dominicana. Amén. Bueno, el doctor va a tener que venir con cierta regularidad, Albertico. Va a tener que venir con cierta... Y no hablar de odontología. Buena. Yo puedo hablar de gastroenterología. Ay, que le van a quitar el puesto. De gastroenterología. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Joche. Buenas. Adelante, hermano. Buenas tardes. Mire, 2 cosas. Primero, el bando de los que ajusticiaron a Trujillo alegan que la condición que puso José René Román Fernández, Pupo Román, para actuar una vez concluida la acción, no el magnicidio, era ver el cadáver, ver el cuerpo de Trujillo, y entonces ya alegan que lo enseñaron y él no actuó. Esa es una. La otra es, doctor, se confirmó al final que Johnny Aves murió en Haití, luego de haber traicionado a Jean-Claude Duvalier, o finalmente sobrevivió como alega Tony Raful. Mira, sí, esa fue la condición que puso don Pupo Román. Yo hubiera puesto más condiciones para meterme en el proyecto. Ver el cadáver para entrar en la segunda fase y no lo pudo ver porque el cadáver llegó y él se fue al puesto militar allá en Sanssouci. No lo vio. El cadáver no fue maltratado. Ahí están los familiares de los parientes y el cadáver no fue maltratado. Fue metido en un baúl por Antonio de la Maza y Roberto Pastoriza y fue llevado a esa casa, y luego en una segunda visita a la casa de Juan Tomás
sienten que el carro que está parqueado en ese parqueo atrás está caliente. Entonces uno de los del equipo de Johnny Aves ve que hay un sangradito, abren el baúl y ahí lo encuentran. Pero no fue ni maltratado ni agolpeado. Lo que fue avaliado con una escopeta preparada por 2 personas que el pueblo dominicano debe rendirle homenaje, que son 2 españoles, Diobín Filpo y uno que acaba de morir recientemente. El señor Miguel Ángel Vicié, que son los que recortan la escopeta para hacer que el tiro abra más, y quienes preparan unos cartuchos con unos balines para matar elefantes. Entonces, esa gente con una escopeta le tiran a 4 metros y básicamente en el tiro, parece que Trujillo venía así atrás. Cuando van a pasar, parte de la estrategia militar del plan era que iba un carro con un chofer y 2 personas con armas de ese lado con poder de fuego. Aquí iba Antonio de la Maza con la escopeta recortada, que no era del gobierno americano. Después te voy a decir de quién era. Y atrás va Teniente Amado. Y cuando se van poniendo paralelo y Trujillo va así, sale el primer tiro, un tiro tan violento que básicamente le arranca el brazo. Ouch. Lo que hemos oído de cacería, sabemos cómo tira una escopeta 12 y cuando se le recorta el cañón, abre más. Imagínate. Abre de aquí a la distancia donde está la joven, claro, y abarca 3 metros. Sí. Y para eso fueron preparadas con unos balines así. Eso era para que no hubiese. Pero no fue maltratado el Y cadáver. ese retroceso tenía que ser monstruoso. Guácata. Él hizo otra pregunta, el caso de Johnny Aves, que si mira, Johnny Aves es sacado del país y llega en el año 67 a Haití. Johnny Aves, que lo que era un cronista deportivo. Sí, y estuvo en México, hizo una cosa increíble, cronista deportivo. Después se convirtió en y en México hizo un entrenamiento en travesuras de alta calidad, como sacarle los dientes a la gente sin anestesia, o coserle los párpados, como le hicieron a Don Pupo Román y lo dejaron 5 días, o arrancarte las uñas. Eso eran de los juegos ligeros que hacían los muchachos de la cofradía del general. Johnny Aves aparece en Haití en el año 67. El embajador dominicano es don Manuel Guerrero Pou, tío de mi mujer, hermano de mi suegra. Yo tengo esa carta. Cuando él reporta al gobierno dominicano que ha llegado sonzorrona y burlescamente, porque lo habían nombrado en Japón para salir de él, y nunca fue a Japón y se quedó dando vueltas y cae en Haití. Participa en un intento de asesinato de Duvalier, asociado al yerno de Duvalier, casado con la hija, y Duvalier se encarga de arreglarlo. Independientemente de una historia novelesca muy bonita que anda por ahí de un intelectual amigo mío, que dice que no saben si está vivo y anda sin pasaporte, al caballero lo mataron en Haití. Que me respete el embajador de España, Tony Raful, mi amigo personal, que escribió un libro de que Johnny Aves está vivo. Pero él dice que es novelesco. Johnny Aves lo mataron. ¿Y en qué año fue que le dieron a Johnny Aves? No deja Tony de tener razón con todo el planteamiento que él hace. Claro. No hay documentación firme, pero don Manuel Guerrero Pou, que era el embajador y tío de mi mujer, me contó personalmente una cosa, doctor, que tenía constancia. Es cierto que Ramfi, ¿en qué año? No se sabe. Creo que 67, si no me falla la memoria. Doctor. Porque también, estaba enfrentado con Balaguer. Por eso viene Haití a negociar, a anexar y a joder. Y Balaguer se había cruzado la ñoña un año antes. Y tenían que aclarar ese panorama. Sí o sí. Para no tener gente ahí. Muy bien. Y hay muchas preguntas. Demasiadas preguntas, doctor, antes de usted parta, me preguntan por aquí que sí es cierto que Ramfi, antes de partir, antes de irse al exilio, asesinó a todos los muchachos que estaban vivos. Explíqueme esa parte de la historia que mucha gente... Quedan para el 18 de noviembre de ese año, vale decir 6 meses después que Ramfi está en el poder junto con Balaguer, 6 presos en la Victoria, que son Pedro Livio Cedeño, que bajó, Huáscar Tejeda, que bajó, y 4 más. 6 más que están vivos. Ramfi lo manda a sacar, le pide y esto hay que decirlo, porque hay que ser... O sea, no fue Trujillo que mató a Pedro Livio Cedeño, sino Ramfi. No, Pedro Livio mató a Trujillo. Ok, perfecto. Pedro Livio le dan una... 12 balazos y lo salva José Joaquín Puello y 2 doctores más, Irving Franco, que es un cardiólogo importante, y Sergio Mencosme, que es otro supermédico, y luego cae en San Isidro cuando lo salva. Y queda vivo. Entonces hay 6 presos y Ramfis, el jueves 16 en la noche de noviembre, va a San Cristóbal, saca el cadáver del papá,
lo lleva al puerto de Boca Chica de Andrés, porque él vivía en el Club Náutico, Ramfi, y lo embarca el cadáver en el yate Angelita, y el yate se va el viernes en la tarde. El sábado, Ramfi manda a parquear, Jochi, la fragata Presidente Trujillo del lado este del río Jaina. En la mañana, viviendo en San Isidro, no recibe a nadie y hace una reunión militar de altos oficiales en San Isidro para la tarde, para distraer la atención. Y a las 4 de la tarde sale de Boca Chica, se va a Hacienda María, que está en Nigua, ahí después de Jaina, antes de San Cristóbal, y ahí hace llevar a esos 6 presos, que son Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Modesto Díaz y 3 más, y los mata a todos. Con el revólver de Trujillo en venganza de eso. Hizo un carnaval junto a 4 personas más, que fueron su cuñado y su hermano, los cuales los dos terminaron suicidándose, y otros más, hay uno que anda por ahí todavía. Y a las 5 de la tarde la fragata tiene la orden de cruzar de la parte este del río Jaina a la parte oeste. Y como ha matado en Hacienda María en Nigua, por ahí por los cañaverales llega, se monta en el barco y se va. Y esa es la famosa matanza de Hacienda María. Esa es la famosa. Sí. Wow. Bueno, Tunti Cáceres es otro de los que mata ahí. ¿Y dejaron los cuerpos ahí? ¿Los cuerpos lo dejaron ahí? Los cuerpos nunca se supieron dónde estaban. En una de las entrevistas, porque el Consejo de Estado del 62, entre que esta gente se fue y subió Bosch, le pasó juicio a todos. Y uno de los testigos que le preguntaron que de dónde estaban los cadáveres, dijo, bueno, pregúntenle a la gente de San Isidro, que ellos son los que saben. Parece que lo tiraron al mar, como era costumbre. ¡Ay, mi madre! Primero lo picaron y después lo tiraron al mar. Bueno, y no fueron los primeros. Una última pregunta para el doctor Ronnie Jubel. Una clase. Para que sepa. El país se ha detenido. Aló, buenas. El país es detenido ahora mismo. Ya lo sabes. Todo el mundo escuchando al doctor. Venga. Una pregunta. No cabe duda que el asesinato de las Mirabal fue parte de los puntillazos que marcó el final de la era de Trujillo. Sí. Ahora bien, ¿por qué nunca se ha hablado del chofer de la Mirabal? He ido varias veces al museo y pregunto, y no hay ninguna información. ¿Tiene algún dato concreto sobre eso? Sí, el chofer de la Mirabal se llama Rufino de la Cruz, pertenecía de manera indirecta al movimiento 14 de junio y fue quien les manejó a ellas 3 para ir a Puerto Plata a ver los maridos. ¿Qué hizo Trujillo? Tenía los maridos aquí y preparó el terreno. Lo mandó a Puerto Plata para que las muchachas de Ojo de Agua Salcedo fueran a visitarlo con frecuencia y ahí planificó el asesinato. Que tengo que aclarar aquí, por honor a la verdad histórica, que el general Antonio Inver no tiene que ver absolutamente con nada, como andan un grupo de payasos diciendo. Yo tengo constancia firme que el general Inver trabajaba en la cédula, era el segundo hombre de la cédula. El jefe de la cédula era Zuncar, el papá de Georgie, aquel basquetbolista famoso. Sí. Y el viejo de Georgie y el asistente, apellido Pimentel, primo de don Julito Jacín, declaró que el día que mataron a las Mirabal, el general Inver, que no era general, estaba en las oficinas de la cédula en Ciudad Colonial. Y lo otro es que el sombrero, o el hombre del sombrero famoso, no era más que un asesino de Trujillo, que era el jefe del cine en Santiago, que tenía un Mercedes rojo. Y lo acusan diciendo que el general, bueno, que luego fue general Inver, era el gobernador de Puerto Plata en el 59. El general fue gobernador de Puerto Plata 10 años antes. O sea que esos datos de un grupo de bandoleros que andan por ahí y sin ánimo de defender al general Inver, cuyos hijos son amigos míos, sino siguiendo la verdad histórica, no tiene que ver absolutamente nada. Pero él pregunta por el chofer de las Mirabal, que nunca se... Rufino de la Cruz. Sí. Pertenecía indirectamente al movimiento 14 de junio y en el paquete se lo llevaron. Porque la gente dice como que nada más hablan de la Mirabal y como que a él no le dan ningún tipo de... Sí, se fueron las 3 asesinadas y ahorcadas y también se fue Rufino de la Cruz. Rufino de la Cruz se llamaba. Ok. Si no dígame, doctor Santana, ¿qué pasa ahí? Sí, no, hay un mensajito ahí para... Ábrelo, por favor. Que estoy sin lente, pues, papá. Es que no puedo abrirlo. La clave. Nos llama Eduardo Domínguez Inver, que para decirle a Ronnie... Mi amigo. Que
hasta el 62 era el ciudadano Antonio Inver, que no tenía ningún poder ni nada. No. Y que, por eso digo general, pero él realmente era un civil que lo hacen héroe nacional y general admittance después de... Eduardo, que es mi amigo, estuvo en mi charla y me lo corrigió, pero bueno, es que uno dice general como para ubicar al personaje. Pero pasó a ser general luego del asesinato. Muy bien. Era un civil muy connotado y muy importante. Gracias, Eduardo. Yo creo que... Déjame informarte, Jochi, algo que tengo que decir. Yo soy amigo personal de la descendencia de los trujillistas de ese momento y de los antitrujillistas. Y bebo trago con los dos bandos. Yo no estoy a favor de nadie. Estoy a favor de nadie. Está contando la historia. Usted está siendo objetivo y contando la historia. No, que los hijos son mis amigos. Claro. A veces quiero juntar a algunos y nos juntamos, pero no me dan la reunión. Ay, mi madre. ¿En serio? ¿Todavía? Bueno, no, son gente muy connotada, muy meritoria y deben ser respetadas. No solo esa gente, sino su descendencia. Eso de estar creando, Jochi, historia para dennotar, familias connotadas. No, eso no debe de ser. Hay que corregirlo en este país. Dígame, sí, otra cosa, Ronnie, que tú lo dijiste, pero no lo enfatizaste, fue que el general Pupo Román no vio el cuerpo. Fue porque lamentablemente el Payá, coronel Payá, estaba en el Pony, en la feria ganadera, comiendo, y fue a informarle a él, y ahí lo saca. El Pupo Román tuvo que irse con él. Y por eso, cuando fueron a llevar el cadáver, no pudo hacerlo. No se fue. El general Espallá fue a llevar a la mamá de la flecha, que es el hijo, a su casa. Quedaron de juntarse en el malecón, no se encontraron. Entonces el general Espallá se va al centro del control militar que estaba en Sanssouci. Y de ahí es que llama a Balaguer y a Negro para hacer la reunión. Pero es y Balaguer el que le dijo, ven para acá, que casa. aquí es que se negocia. Ay, mi y madre, ahí se trancó el juego. Bueno, vamos a agradecer al doctor Ronnie. Un aplauso. Standing ovation. Bueno, yo creo que el doctor ya está comprometido a que tiene que venir a otro programa. Para que hable. Una clase magistral de historia dominicana. No, y bien, ahí habladito así, sin rebuscamiento. No sabemos, Jochi, cuántos enemigos me he ganado en la calle. Yo me acompañarás a casa hoy. Bueno, pues ya lo saben. Muchas gracias por la distinción. Ronnie Yuber, gracias por venir. Bueno, aquí está la gente vuelta loca, dice, deleitándome, escuchando esa pieza de la historia narrada por el doctor Ronnie Yuber. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, de verdad. Gracias, y hay otro tema con el doctor Yuber que podemos hablar. Después podemos hablar de la Revolución de Abril. Mira. Después podemos hablar. Y de las invasiones haitianas. También. Ese me gusta. Es bastante interesante.